Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro Racrufi, Arte de Alta Energía, que nos preciamos de presentar ahora en la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional con apoyo de Libros BAM, a quien agradecemos tanto el apoyo técnico como por supuesto ser anfitriones de esta presentación. El libro está escrito por Juan Rogelio Ramírez Paredes, Antonio Ramírez Pérez e Itzel Sáenz González, su servidora, y habla sobre el trabajo de Racrufi, Raúl Cruz Figueroa, a quien tenemos el gusto de tener en esta presentación también. La presentación constará de dos partes. Voy a hacer yo primero una introducción breve sobre el contenido general del libro. Luego Raúl Cruz Figueroa, Racrufi, hablará un poco sobre el mismo y luego tendremos un diálogo entre él y yo sobre algunas cuestiones que consideramos que podrían parecerles a ustedes interesantes acerca de esta edición, que fue producida por los libros de la Guamas Capozalco, está editada por Guamas Capozalco en coedición con Editorial Milenio de Cataluña, en Lleida. Y también pues agradecemos tanto el apoyo de la institución como de la Editorial Milenio, todos sus buenos oficios para que esta obra llegara a ser una realidad. Bienvenido, Raúl, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nuestros coautores no nos acompañan ahora, pero finalmente se reconoce todo el trabajo. Ha sido un trabajo que nos ha llevado varios años concretar. En este caso, el libro, como les digo, está editado por la Guamas Capozalco y Milenio. Tiene una ilustración original de Racrufi, específicamente diseñada para esta obra, y consta de 5 capítulos. En el primero, Juan Rogelio Ramírez Pérez hace un recorrido desde 3 puntos de vista. Por un lado, el histórico, acerca del trabajo de Raúl Cruz Figueroa, también desde el punto de vista cultural, que representó a nivel social, a nivel de la comunidad electrónica, la comunidad que pertenece a la identidad sociocultural de High Energy en México, y también a nivel del arte que ha representado a nivel artístico y cultural a lo largo del tiempo, ya desde la década de los 80, cuando este trabajo de Raúl se empezó a dedicar pues a la ilustración, y bueno, de allí ya más de 3 décadas de dedicarse al arte. Incluso tiene una gran ventaja, ¿no? Que incluso lo menciona Juan Rogelio en este primer capítulo, como empieza a hacer una revisión desde el trabajo desde cuando era niño y esas primeras exploraciones en cuanto a sus pininos, valga la redundancia, para empezar a adentrarse en este mundo del dibujo y del arte como una pasión personal. De ahí pasamos a un segundo capítulo, que son 2 diálogos muy interesantes también. Un diálogo que tiene Antonio Ramírez Pérez con Raúl Cruz Figueroa sobre sus inicios, sobre cómo fue viendo esa inquietud por adentrarse en la ilustración, en el dibujo, que ha sido importante a lo largo de su vida para este desarrollo, cómo ha ido viendo ese mundo del arte, ese mundo de la ilustración, de los diferentes aspectos en los que él ha incursionado con la ilustración publicitaria, con el trabajo artístico como obra propia, con diferentes maneras de acercarse a través de las técnicas, a través de diferentes esquemas y texturas y todas esas experimentaciones que a él le ha gustado observar. Y un segundo diálogo también, que es todo un privilegio, entre Raúl Cruz y Jaime Ruelas, que es otro de los ilustradores fundamentales de High Energy. Inclusive la UAM también tiene coeditado con Milenio el libro de Jaime Ruelas, ilustrando el High Energy, en donde también se habla un poco de este aspecto. Entonces, tanto Raúl como Jaime son los ilustradores paradigmáticos dentro de esta comunidad High Energy, y pues nos comparten su sentir, su pensar sobre el trabajo de ambos, cómo fueron descubriendo este mundo del High Energy, de la ciencia ficción, del arte fantástico, a través de encontrarse uno y el otro con los trabajos que ambos hacían, como fueron pues reconociendo el valor del trabajo y los diferentes aspectos que cada uno iba proponiendo, cada uno con su sello personal, y cómo a lo largo de las décadas se han ido reencontrando y han ido también descubriendo nuevas cosas. Entonces les digo, realmente es un privilegio contar con este diálogo entre ambos. Y de ahí pasamos a un tercer capítulo en donde en mi caso yo estoy hablando de la parte artística, de la parte de ilustración, un poco el análisis de esa obra
de arte fantástico y ciencia ficción, que es así como lo clasifica Raúl, cuáles han sido sus influencias a lo largo de la historia, las que él ha detectado, cómo ha encontrado ciertos aspectos en la historia de México, en la tecnología, en diferentes maneras de ir representando nuestra identidad como mexicanos, pero también encontrándose con otras culturas y encontrándose con pues nuevas técnicas que él jamás se ha sujetado a los límites que establece las escuelas muy puras de cómo se usa una acuarela, cómo se usa el acrílico, sino que él se ha liberado de eso y ha ido explorando a su propia manera las combinaciones de técnicas en escultura, en pintura y diferentes aspectos. Y finalmente tenemos un último capítulo dedicado específicamente a su obra, no diría que a su gráfica, porque finalmente estamos abarcando muchos aspectos de lo que ha ido realizando a lo largo de las décadas Racrufi. Una vez más, tenemos el privilegio de contar con dibujos desde su infancia, en donde empezamos a ver ciertas inquietudes sobre la tecnología y la ciencia ficción, y cómo poco a poco fue encontrando esa identidad propia dentro de una gráfica muy particular, y vemos escultura, vemos diseño de vestuario, vemos técnica mixta, vemos trabajos a lápiz, vemos bocetos, también que es algo muy interesante desde mi punto de vista, porque pocas veces puede ver uno esas primeras versiones que hace el artista sobre cierta idea y que luego podemos cotejar con obras terminadas, en donde muchas veces el camino que se recorre entre esa primera idea, ese primer esbozo, a la obra terminada ya con totalmente las técnicas, el tiempo, pues es muy grande. A veces sí vemos quizás un camino más directo y a veces vemos un tránsito de esa exploración o como una idea base va teniendo ciertas ramificaciones y empieza a presentarse en diferentes épocas y con diferentes técnicas como una búsqueda de todo aquello que, en lo que se puede profundizar. Acabamos con las obras que produjo justo antes de que el libro se terminara, realmente con obra que expuso en Italia, que ha expuesto en Chicago y que explora nuevas técnicas, nuevas maneras, siempre buscando renovarse y siempre buscando explorar nuevas áreas para encontrar la voz que él está buscando y invitarnos a nosotros como espectadores no solo a ver su obra, sino a involucrarnos, a nosotros trazar nuestras propias narrativas a partir de lo que él nos pone como disparador en los cuadros. Entonces, a lo largo de todos estos capítulos, vamos encontrando gráfica de Raúl, vamos encontrando obras que representan esos trabajos, esas técnicas, esas maneras de llegar bidimensionalmente, tridimensionalmente o con combinaciones entre ambas. Vamos encontrando que cada una de esas obras tiene un pequeño comentario abajo en donde Raúl mismo nos ha hecho una anotación específica que nos comparte algo más sobre esa pequeña representación en particular, un parrafito que nos deja ver directamente de la voz del artista un poquito más allá. Entonces tiene muchos niveles de lectura. Podemos llegar al libro desde el punto de la gráfica. Finalmente vemos que está profusamente ilustrado. Con esas representaciones tenemos carteles de High Energy de la época de adolescentes, tenemos esos dibujos de cuando era niño, tenemos también un agradecimiento muy especial para Lalo de Birch, que es uno de los coleccionistas de High Energy más importantes de México, y por supuesto a Luz y Sonido Forastero, con quien trabajó Racrufi desde sus inicios, y que nos hicieron el grandísimo favor de dejar capturar los originales de esas primeras ilustraciones, tanto a color como en blanco y negro, que hizo Racrufi para el movimiento High Energy. Como les decía, entonces tenemos muchos niveles de lecturas, desde apreciar la gráfica, conocer esa voz de Raúl desde los comentarios que van al pie de cada obra, adentrarse a través de ese diálogo de Raúl, ese diálogo con Jaime, esa exploración que hace Juan Rogelio a través de diferentes aspectos, esa exploración artística y visual que hago yo en mi propio capítulo. Entonces encontrarán muchas maneras de llegar a este libro que yo creo que van a encontrar muy satisfactorias. Esa mezcla que hace de la tecnología Raúl con esa fantasía, esos seres biológicos pero a la vez tecnológicos que nos dejan adentrarnos en seres que pudieran parecer inanimados, pero que a la vez tienen un alma muy especial. Pero ya hablaremos de eso un poquito más a lo largo de la presentación, ya cuando estemos en el diálogo.
Y ahora quisiera yo cederle la palabra a Rakrufi para que nos platique un poco más sobre este libro, cuáles fueron sus impresiones de ese desarrollo, de ese ver cuajada este proyecto de 30 años de trayectoria artística. Bueno, muchísimas gracias primero por esa presentación tan completa y tan maravillosa, de que yo mismo no sabría expresar con palabras pues el intento de la obra que pues hemos trabajado desde hace muchos años. Este libro en especial ha sido para mí algo muy importante porque, para empezar, y para los que no conozcan bien o nunca hayan oído hablar de este libro en realidad nace, y corrígeme si me equivoco, nace a partir de el trabajo de los años 80 que nos tocó hacer en esta moda que se dio en la Ciudad de México, y me imagino que en otras ciudades, de que había grupos de chicos que tenían equipos de sonido y que buscaban un lugar donde instalarse, donde organizar fiestas o eventos, y pues era una especie como de disco móvil. Venía esa época de las discotecas, así se les llamaban antes, ahora se les llama antros, o bueno, va cambiando. Pero entonces, para promocionar esos eventos, se hacían unos carteles que se convertían en unos volantes y se repartían en las escuelas y en muchos lugares, o en pósters que se pegaban en paredes y en postes. Estos eventos, esta publicidad para estos eventos, se dio como una moda a partir de Jaime Ruelas, que fue quien seguramente se le ocurrió esto junto con los equipos que él trabajaba, de hacer escenas de fantasía. Fue una época dorada que muchas veces cuando nosotros cuando estamos viviendo el presente, no tenemos una conciencia total de la trascendencia que tendrán algunas de las situaciones que vivimos, pero una de las características más importantes de esa época es que, a diferencia de muchas situaciones y de muchas resoluciones gráficas, no se tomaron elementos de ningún lado. La intención era generar imágenes propias de fantasía para esos eventos. Entonces eso llevaba a mezclar, por poner un ejemplo, el lugar donde se iba a hacer el evento, por poner un ejemplo, el Palacio de los Deportes, pero envuelto en una atmósfera de fantasía. Eso en su momento, pues fue un gran reto para los que lo intentamos hacer, pero más allá de ese reto personal, a mí me parece que lo valioso y además trascendente de esto es que eso no se ha vuelto a dar en México, el que se hagan trabajos originales que estén involucrados con la Ciudad de México. En ese caso era para publicitar esos eventos, pero que tiene un toque muy valioso identitario. O sea, casi toda la ciencia ficción y fantasía que llega a México es porque viene de fuera. En videojuegos, en películas, en cómics, en un montón de formas, pero en realidad esa época, esa parte de esos eventos para mí fue muy valioso porque se hizo un trabajo original, que eso es algo de lo más valioso que puede haber. Bueno, entonces este libro, la intención es o fue al principio, el copilar este tipo de trabajos, los más posibles, y mostrarlos en una publicación. Bueno, a mí me pareció algo maravilloso porque, sin que fuera el propósito, como yo decía antes, se volvieron objetos coleccionables. Mucha gente los atesoró y a la fecha hay gente que tiene carpetas muy grandes, muy repletas de este tipo de trabajo. Entonces, esa trascendencia a mí me encanta la idea de que se haya pues hecho este esfuerzo, y bueno, pues qué mejor que los autores que lo han narrado de una manera maravillosa, entre ellos Itzel, que está aquí presente, pero Juan Rogelio y Antonio, que bueno, pues también maravilloso. Yo estoy muy feliz de esa forma de haberlo narrado, que no tendríamos más que en mi caso, porque se trata de mi trabajo, pues no tengo otro lenguaje mejor que el gráfico, pero llevarlo a las palabras, pues es una tarea
para especialistas y fueron especialistas quien realmente lo hicieron. Entonces eso me da mucho gusto y estoy muy agradecido de haber tenido ese privilegio. Ya después se fue derivando a completarlo con otros trabajos más allá de estos gráficos para estos volantes, porque también de una forma pues natural se fue dando una evolución, una secuencia de esas imágenes, por lo menos en mi caso, para mi obra personal, aunque me fui dedicando a la publicidad, al arte para publicidad, pues para generar ingresos, pero paralelamente a esto, la obra personal que tenía la inquietud de hacer se derivaba en gran parte de esa época y de esa intención de mezclar lo mexicano con la fantasía. Yo tendí más a la ciencia ficción, y que es un tema, esta mezcla de ciencia ficción y fantasía, bueno, es un tema inagotable porque tenemos una historia muy vasta que nos da para fantasear, para reinterpretar. No hay ninguna intención de, algunos han pensado que la intención de esa obra es decir que si los mayas venían del espacio, que si ese tipo de teorías también muy interesantes, pero no, es simplemente utilizar la estética hermosa que hay de los mayas, de los aztecas, de los toltecas, de muchas culturas que somos herederos, y de algunos eventos que no necesariamente son prehispánicos, y llevarlo con imaginación, con pasión, a el terreno de la fantasía, el terreno de la ciencia ficción, y mostrarnos a nosotros mismos, ponernos en ese campo que normalmente no nos ponemos, porque, insisto, la fantasía y la ciencia ficción siempre llega de fuera, y nos encanta, es un género que nos gusta mucho, pero me encanta, siempre cuento esta anécdota, que me gusta mucho ver a la gente cuando ve una obra de estas que me ha tocado hacer, y al principio piensan que es una imagen, pues algún cartel o algún videojuego o alguna película, no sé, y cuando llegan a ver un elemento con el que se sienten identificados, se les dibuja una sonrisa que me encanta ese momento, porque quiero pensar, o así lo quiero interpretar, que se sienten identificados, tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque esa escena que están viendo con un robot muy probablemente tenga de fondo el Monumento a la Revolución y no la Estatua de la Libertad, o el metro de la Ciudad de México, o cualquier lugar, yo porque soy de la Ciudad de México, pero cualquier elemento, una pirámide, una zona arqueológica, llevado a la ciencia ficción, o robots con características que tienen los atuendos mayas o los atuendos aztecas, que dicho sea de paso son estéticas preciosas que se pueden llevar y reinterpretar a la ciencia ficción sin intentar agredir esa maravillosa estética, pero que se puede llevar a esos terrenos, y que bueno, quiero pensar que ha gustado a la gran mayoría de las personas, les ha gustado especialmente nosotros los mexicanos y fuera de México. Todo esto ya se ha llevado más de 30 años, así como no queriendo, pero si hacemos cuentas, pues ya empezó desde hace mucho. En este libro viene compendiado justamente eso, desde los cuadernos, por ahí que andaba yo en los, no sé, 10 años, tal vez 11, no me acuerdo, y eso porque tristemente no tengo más trabajos de cuando era niño, pero yo de niño, desde el kinder o desde antes, hacía muchos de estos trabajos. Y en este libro viene esa parte y cómo va cambiando, se va metamorfoseando este concepto. El concepto es, digamos, el mismo, pero las técnicas, pero toda esa forma de intentar transmitir esa idea, en este libro se va viendo. Hasta para mí fue una gran sorpresa, porque bueno, yo los he hecho, pero no tengo una conciencia real y sólida del paso del tiempo hasta que lo veo y veo los trabajos de antes y los de después, y ese recorrer en el tiempo del propio trabajo, pues para mí también fue una gran satisfacción, y sí, y lo sigue siendo. Y bueno, esto no se hubiera dado si no hubiera sido gracias pues a esta iniciativa que han tenido en la UAM y los autores. Entonces, a muy grandes rasgos, el libro trata de eso, de esa secuencia y de todos estos años de este trabajo, y que cada uno podríamos platicar de muchas anécdotas y cómo se ha ido dando,
pero en términos generales yo diría que eso, estoy muy contento de que haya habido esta recopilación. Seguimos haciendo trabajo, pero esto, que es muy reciente, pues habla mucho del trabajo, habla mucho de mi persona, que yo mismo lo veo desde afuera, desde la visión de los autores, y para mí ha sido una gran sorpresa y muy agradable sorpresa el haber visto y ya publicado este libro. Entonces, a grandes rasgos, diría yo eso. Itzel, no sé si quieres complementar con alguna otra cosa. Sí, por supuesto. Nos damos cuenta con lo que nos ha platicado Raúl de cómo en realidad sí, esa era tecnológica que se inauguró y esa era espacial que empezó a suceder cuando llegó el hombre a la luna y toda esa atmósfera que había de exploración espacial, de exploración tecnológica, en donde pensábamos todos, bueno, el auto del siglo XXI, la ropa del siglo XXI, empieza a permear en esa mente infantil del que Raúl tenía en ese momento pocos años cuando llegó el hombre a la luna, tenía 5 años, si no me equivoco, 6 años. o 5 o 6 años, y cómo esa fascinación por el espacio, por esas exploraciones y esos avances tecnológicos que eran tan vertiginosos, que finalmente muchos compartimos, los que somos de esas generaciones compartimos, y hace unos años que fueron los 50 años de la llegada del hombre a la luna, finalmente todos estábamos un poco recordando esos tiempos en los que nosotros mismos nos maravillábamos con esos cohetes, esas naves espaciales, que nos llevaban igual a ver pues historias como los libros de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, en fin, había toda una atmósfera de exploración espacial y de tecnología que sin duda creo que fue una de las influencias importantes en la infancia de Racrufi, que siguió permeando a lo largo de la historia y que, como él dice, cuajó en esa atmósfera y en ese estilo que inauguró Jaime Ruelas con las propagandas de High Energy, que él dice se repartían en las escuelas, se repartían, invitaban a las fiestas, pero finalmente eran fiestas en donde se llegaban a juntar 20,000 personas. Quizás, como dice él, en las discotecas, pues en las discotecas cabían, no sé, 500 a lo sumo, pero estas eran en plazas públicas, en grandes espacios públicos, a donde pues la gente no tenía que desembolsar muchísimo dinero, pero que sí pues tenían una penetración mucho más amplia que las de los eventos que podían ser privados en ocasiones, con discotecas que tenían membresías, etcétera. Aquí pues cualquiera se podía acercar, y que sí derivó un poco de la música disco a esa música high energy que tenía un beat quizás un poco más acelerado, pero que también esos grandes equipos para atender a esa gente, a 20,000 personas, 10,000 personas, eran equipos de sonido muy poderosos que los mismos sonideros muchas veces construían ellos mismos. Polymarch, por ejemplo, que era uno de esos sonidos. Soundset, tú trabajaste mucho para algunos otros, para Forastero, por ejemplo, para otros grupos de luz y sonido, pero que parte de su éxito era el alarde de tecnología, el alarde de esas grandes bocinas, esos baffles enormes, cómo llegaban esos trailers gigantescos a montar el escenario con luces, con sonidos, con bailes, y eso propiciaba justo esa fascinación que coincidía con quizás esa era espacial, esa parte tecnológica que propició en mucho que se fusionara y que hiciera esa mezcla específica para esa publicidad de High Energy, uniendo esos conceptos de tecnología con la ciencia ficción y con la fantasía de esa exploración a otros planetas, a otros satélites, las naves, las sondas espaciales, y que finalmente también hacían que, bueno, el evento era en México y cada uno de los grupos de luz y sonido buscaba distinguirse por su tecnología, por su potencia de sonido, de luces, de hacer una fiesta realmente memorable para todos, lo cual hacía que también buscaran esa identidad propia. Entonces, fueron muchos elementos que lograron conjuntarse para generar justo esta búsqueda de identidad. Y ahí vemos también cómo hay esas miradas que un artista puede apreciar y que puede ver con nuevos ojos cosas que quizás todos hemos visto como público. Y yo pienso, por ejemplo, y él mencionaba a lo largo de la hechura de este libro, cuando él ve todos esos grabados en las zonas arqueológicas o ves una gran cabeza olmeca y tienen elementos como si fueran de un casco, ¿no? O sea, toda esa vestimenta que tienen esos grabados de los mayas en las zonas arqueológicas, pues parecen elementos de un robot. Me gustaría que nos hablaras un poco, Raúl, de justo eso, cómo
esos disparadores que trae nuestra cultura mexicana y que tú has sabido ver con esa mirada que los transporta a, pues, una interpretación más tecnológica. Si nos pudieras platicar de eso. Sí, bueno, yo creo que la palabra más adecuada es justo eso, la interpretación personal, muy probablemente en la continuidad del gusto por jugar, porque el gusto de imaginar este tipo de escenas y cualquier otra actividad que tenga que ver con crear fantasía y ciencia ficción, yo no puedo disociarla del gusto por seguir jugando, del darte permiso de salirte de la obligada adultez para seguir imaginando cosas. Cualquier forma que nosotros podamos ver o podamos tener acceso a transformarla en nuestra cabeza, se puede llevar a convertir en un objeto de ciencia ficción. Pero los elementos prehispánicos, todo ese arte que se ha hecho desde entonces, que es maravilloso de por sí, y que lo hicieron grandes maestros, y basta con, nosotros estamos muy acostumbrados a verlos, pero basta con que alguien se dé a la tarea de hacer el simple ejercicio, no de crear algo así, sino de copiar alguno de los relieves, de los códices, de los gráficos, y con el simple hecho de copiar nos vamos a dar cuenta que eran unos verdaderos artistas, que eran maravillosos, que tenían una calidad para resumir, para sintetizar ciertas cosas. Bueno, era una maravilla los aztecas, los mayas, todas estas culturas. Personalmente soy súper fan de la gráfica de los mayas, me parece que es la más maravillosa que puede haber en el planeta. Bueno, yo qué puedo decir si es parte de mi país, pero no me parece que haya otra igual. Entonces, en esta visión, en esta palabrita extraña que se llama pareidolia, que la pareidolia, para los que nunca lo hayan escuchado, la pareidolia es cuando vemos figuras que no son, que nos recuerdan a algo. Lo más clásico es una nube. Ah, pues esa nube parece un oso, esa nube parece una tortuga. Esa es la pareidolia. Entonces, el ver todas las, o muchas de la gráfica prehispánica de una manera pareidólica, o sea, de imaginar que esa pluma puede parecer también una manguera, que ese casco de guerrero águila puede parecer un casco de un robot, ese tipo de ejercicio imaginativo en donde podemos transformar todas esas líneas y curvas y maravillas que hicieron y llevarlas a la ciencia ficción, es algo que me causa mucho placer, mucho gusto. Y es un trabajo personal, me refiero a que cada uno de nosotros, si se diera la tarea, podría hacerlo, pero pues yo no puedo evitar ver el trabajo, esos trabajos, y llevarlos inmediatamente, quizás de una manera un poco juguetona, un poco me entusiasma mucho pensar cómo luciría un robot con un penacho como maya, pero en realidad el penacho sean mangueras y tubos y antenas y todo este tipo de cosas. Y bueno, ese gusto, esa forma de ver esa pareidolia, de ver de transformar eso que ya está hecho y que estuvo hecho por esos grandísimos maestros, pues es, como les decía, una tarea inagotable que poco a poco se va puliendo y además se va complementando con técnicas diferentes. Yo he intentado llevarlo desde lápiz, acuarela, acrílico, óleo, hasta algunos dimensionales, con materiales, hasta piedras incluso, pero para llevar siempre ese concepto. Entonces, más o menos así nació. El concepto, yo creo que nació, ya lo traía desde hace mucho, pero yo creo que nació en un momento en el que cada que yo hacía un robot, cuando era niño y hacía un robot y lo mostraba muy orgulloso, la gran mayoría de la gente lo asociaba con el robot de moda. Por ejemplo, si fuera ahorita, y ahorita está de moda, no sé qué robot esté de moda ahorita, Iron Man, por ejemplo, si yo mostraba un dibujo de un robot, inmediatamente decían, oye, está bonito tu Iron Man. Y eso no me gustaba, era una sensación de decir, yo intento hacer algo original y parece que no lo estoy logrando. Y en algún momento, no sé en qué momento sucedió, se me ocurrió que combinar la cabeza, esta famosísima que todos conocemos, de Quetzalcóatl, que está en Teotihuacán, y
llevarla a un gráfico, pero en lugar de ser la cabeza era una nave espacial, era una nave con las características de Quetzalcóatl. Y me gustó. Yo no tenía más pretensiones que ponerle un poquito de identidad. Y así automáticamente se fue derivando todo esto, sin que lo pensara, y después un robot con características de guerrero azteca, y así, y bueno, pues hay muchísimas ideas que han surgido, más o menos así fue como se dio el concepto. De hecho, en el libro estamos recuperando justamente esa nave Quetzalcóatl, otra de la Piedra del Sol, que también es de sus primeras imágenes y también está recuperándose en el libro. Exacto. Esta fue el primer intento de llevar algún elemento mexicano a la ciencia ficción de mi parte. ¿Cuántos años tenías en ese momento? No me acuerdo, pero pues sería como fue en los años 80. O sea, yo andaría como en los 21 años o 19 años, no sé, entre 19 y 21 más o menos, creo. Entonces, como ven, estamos recuperando trabajos de toda su vida, de toda su vida. Y cuando él está mencionando el aspecto de las técnicas y los materiales, es algo que él menciona quizás muy, muy rapidito, y me gustaría que profundizara un poco, porque también nosotros vemos que ese trabajo que hizo Jaime Ruelas, que fue el iniciador de esas publicidades de High Energy con esa tendencia de tecnología y fantasía, en blanco y negro, que no son nada sencillo lograr lo que Jaime logra a partir de blanco y negro, literalmente, ¿no? Porque muchas veces no maneja gradaciones en el sentido de diluir la pintura, sino es a través de achurados o líneas, la continuidad de las líneas. Pero finalmente fue la primera influencia de Raúl. Sin embargo, a él le hizo falta el color rápidamente y provocó una transformación en la gráfica de High Energy también, propiciando carteles a color, publicidades y carteles a color, que en su momento, bueno, él ahorita nos hablará más de esas técnicas, pero que ha ido explorando entonces esos diferentes materiales para lograr transformar no solo su idea, sino transformar la manera de utilizar esas mismas pinturas y esos mismos materiales. Y él dice, bueno, pues es que desde piedras, bueno, como quiera, a lo mejor la piedra a nosotros se nos ocurre más que pueda ser una escultura, porque finalmente pues la piedra es una de esas bases de la escultura. Sin embargo, él para llegar a esas formas tridimensionales ha utilizado reciclaje, ha utilizado pastas de recubrimiento de paredes, ha utilizado una cantidad de objetos impresionante, y también pues la exploración, no sé, dentro de las obras que salen, las últimas, las más recientes, a mí me gusta mucho, tengo particular debilidad también por sus obras en papel amate, por ejemplo, ¿no? O las aplicaciones que haces con dorados. Entonces, háblanos un poco de esa exploración de materiales que finalmente se relacionan con la tecnología en el sentido de que pues son materiales tecnológicos los que los artistas utilizan. O sea, nosotros no podemos pensar en el impresionismo sin el desarrollo de una pintura que secara rápido y que permitiera a pintar en vez de estar en caballete esperando días a que esto secara, ¿no? Entonces, en ese sentido, tu desarrollo de las técnicas, de la experimentación con los distintos materiales, platícanos un poco a ese respecto, por favor. Bueno, la concepción de una imagen siempre fue, para mí, sin que me lo propusiera así, siempre fue en una imagen totalmente en color. O sea, nunca fue para mí un extraño al que yo tenía que llegar. O sea, el hacer una obra en color, para mí era lo normal. Y entonces, el hacerlas en color, pues para mí fue como un acto natural, digamos, ¿no? Simplemente había que hacerlas en blanco y negro por necesidad,
pero después si alguien me la pedía en color, yo no tenía problema en hacerlas en color. Con el tiempo, pues es un poco la inquietud. Me imagino que todas las personas que intentamos hacer cosas dentro del arte, no estamos satisfechas al 100% de nada y siempre queremos estar explorando algo nuevo, rebasar esa pequeña línea. Yo empecé manejando la acuarela o el aerógrafo hace mucho, antes de la computadora, de la era de la computadora. El aerógrafo era el elemento que a mí me fascinaba. En una feria de libro de esas que se hacían en el pasaje Zócalo Pino Suárez hace muchísimo tiempo, yo compré unos libros de arte fantástico que fue mi primer acercamiento al arte fantástico internacional, y veía que la gran mayoría de esos elementos se hacían con aerógrafo. Y cuando veía esas imágenes, me preguntaba cómo habrían logrado esos efectos de vidrio, de piedra, de como sea. Y como yo no lo sabía, me lo inventaba. Me imaginaba y decía, bueno, pues me imagino que lo hicieron con esto, y entonces yo iba y lo hacía. Muy probablemente, en la mayoría de los casos, no le atiné, no adiviné el proceso exacto, pero al final, pues el resultado me gustaba, y sin darme cuenta probablemente estaba creando mi propio estilo, pero no me daba cuenta de eso. Y así fui experimentando. Hubo una gran época de hacer mucho trabajo, tanto propio como para publicidad, con aerógrafo, y después el aerógrafo era muy tedioso porque había que enmascarillar y recortar con un cúter y quitarla, y bueno, entonces todo eso me parecía que era como muy... para la velocidad que me pedían los trabajos en publicidad, tenía que encontrar otras formas, y entonces empecé a experimentar con acuarelas, con acrílicos, con otro tipo de materiales, y los llevaba también a mi obra personal. Y bueno, así me podría yo extender muchísimo, pero es esa inquietud de rebasar esa línea que muy probablemente llega a parecernos que puede haber algo más, y entonces pues le mezclo otros materiales, como decías, materiales de construcción incluso. Últimamente he estado, por ejemplo, quemo un pan, lo dejo que se queme completamente, que se quede negrito, lo hago polvo, y luego lo mezclo con resina, y ese pan ya, esa parte de pan quemado, ya ya se convierte en un pigmento que da un acabado muy interesante, como lo es el café, que se usa mucho en las escuelas, o quemar el papel amate con pistola de calor para que tenga ese acabado como rojizo, viejo, pergamino. Y bueno, y así muchas cosas que a veces es jugando, a veces es porque en ese momento surgió, a veces son accidentales. El punto es satisfacer esa necesidad de estar explorando pues cada vez más materiales para tener distintos acabados. Algunos gustan, algunos no gustan, pero el hecho de hacerlo ya es un gran placer, más allá de los resultados, y cuando los resultados son positivos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Más o menos así ha ido por ahí el asunto. Muy bien, ya nos queda poco tiempo, pero quisiera yo también mencionar cómo esa experimentación con la tecnología y los elementos quizás más orgánicos que él menciona, como esa experimentación con el calor, con el pan, con muchas otras cosas, también ha ido transformando su obra. Que esos seres que podemos sacar de las piedras, en el sentido de que eran ciertos seres humanos que fueron representados a través de la piedra como seres inanimados, que recuperó como robots en su momento Raúl, a su vez también se han ido retransformando a seres vivos, en el sentido de que muchas veces son como robots con alma, y las formas han ido también transformándose a cada vez más orgánicas, más curvas, más biológicas. Esos materiales que él menciona como herramientas de trabajo también han sido explorados en su obra, en el sentido de que tenemos rocas que parecen metales al momento de estar en un robot, como robots hechos de roca, pero que a su vez se pueden mover, o tenemos ya seres que parecen hechos de agua, o máquinas que parecen hechas de agua, desafiando un poco esas lógicas de cómo uno percibe la realidad. Y voy a mostrar nada más igual una de las últimas obras. Aquí ya vimos su primera nave Quetzalcóatl, que tenía quizás esa más cercanía a la roca, y aquí vemos
este otro que es Kukulcán, que está relacionado como serpiente emplumada, pero en este caso de los mayas, y como ya vemos esas formas biológicas, esas curvas que han permeado a tu obra. Un minutito antes de despedirnos, Raúl, porque ya nos queda bien poquito. Yo creo que ha sido una consecuencia lógica, consecuencia gráfica lógica, de el romper un poco esas líneas rectas y frías que tiene la ciencia ficción y llevarlas a esas curvas que nos remiten más a la vida, al movimiento. No tengo yo una conciencia sólida de en qué momento sucedió, pero poco a poco lo he ido haciendo. Me gusta y yo me imagino que tiene que ver con la propia mente y no poder alejarme de la propia biología, ¿no? De llevar la ciencia ficción, pero con ese toque un poco biológico. Yo creo que va por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos en esta presentación. Una vez más, gracias a Libros UAM por habernos invitado y, por supuesto, a la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Yo estoy segura que la comunidad politécnica, que en muchos casos le gusta mucho la tecnología y la biología y muchas otras ciencias de las que podríamos decir ciencias duras, en este caso se comunican directamente con la obra de Raúl, con la manera de explorar la historia, la vida, los sentimientos que tiene Raúl. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Raúl, si quieres despedirte tú también. Sí, bueno, pues gracias por el espacio, gracias a la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, que dicho sea de paso, en el Poli manejan mucho la robótica. Entonces yo los invito a que exploren la obra de Rakrufi, así pongan en el internet Rakrufi, y se van a encontrar con robots mexicanos que muy probablemente complementen a todo ese esfuerzo y todas esas maravillas que hacen en el Politécnico. Y bueno, pues gracias por el espacio y por externar aquí nuestras inquietudes. Muy privilegiado y muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.